Alemania contra él todas las fuerzas del dinero. Porque se dice siempre que Hitler ganó con el dinero que ha recibido de los grandes capitalistas. Completamente falso. Al gran capitalismo le gusta también el poder débil, porque pueden manejarlo mejor. Los bancos quieren gente que va a obedecer. Y si se toma la menor medida que pueden ir contra sus intereses, estaba muy bien, 22 o 23 o 24% de interés, es el paraíso terrenal. Ahora, cada uno va hasta el fondo de su bolsillo para tener un duro, pero ellos ganan miles de millones cada año y lo dicen. Y nadie tiene vergüenza de esta cosa. De todas estas fuerzas del dinero en Alemania estaban contra Hitler. 2 o 3 industriales han algunas veces regalado algo, pero 99% de los recursos en Alemania, los nacionalsocialistas lo han tenido de sus miembros, del pueblo. Igual hemos hecho nosotros en Bélgica. Una vez he recibido de un amigo 10.000 pesetas. Y era un conde que no era muy rico. Pero todo el resto, nuestros periódicos, nuestros mitines, nuestros periódicos, Rex llegó en un país pequeño como Bélgica a más de 350.000 de tirada. Y yo lo vendía 3 veces más caro que los otros periódicos. No es una cuestión de dinero, un periódico. Si lo que se escribe tiene valor, si puede suscitar las pasiones, la gente se precipita para comprar el periódico. Pero nuestra prensa llegó hasta procurarnos un buen millón cada mes. Cada mes un beneficio de 1 millón. Y los mitines, pero nunca he hablado hasta la última noche de campañas electorales sin hacer pagar. Había que pagar por lo menos 5 francos de esta época, que son por lo menos 100 pesetas de ahora. Pero hasta 50, 60 mil personas. He tenido durante los 6 días en el Palacio de los Deportes, porque yo era el que hacía el ciclismo en el Palacio de Deportes, el ciclismo verbal. Hemos tenido 800.000 francos de entradas. Es la prueba que se puede ganar políticamente sin pasar por los bancos. Cuando usted ve estos regímenes democráticos de ahora, pero ¿cómo gastan miles de millones que no son suyos? Que son dinero del Partido Socialista Alemán, o que son préstamos de los bancos. Pero usted cree que los bancos pasan millones o centenares de millones porque quieren mimar al señor Fraga o al señor Suárez. Ninguna intención de este tipo. Quieren apoderarse de estos partidos. Y cuando hay que reclamar el dinero, dicen, el dinero, o tal cosa, o tal cosa. No son organizaciones filantrópicas los bancos. Es decir, que esta lucha fue una lucha bien merecida. Y usted ha visto las fotos de la llegada al poder. Hoy es el aniversario. Llegó Hitler sobre los hombros del pueblo alemán. Y sobre todo la masa obrera alemana. La gran fuerza de Hitler era la masa obrera, lo que no perdonó nunca el marxismo. Hitler, a este momento, antes ya de empezar su actuación política, había puesto las bases de la Europa futura de una manera definitiva. Había que cortar el camino al comunismo. Para cortar el camino al comunismo no había otra solución que oponer a la lucha de clases la fraternización de las clases. Hitler es eso. Reunir las clases. Decir a los capitalistas, sin la colaboración fraternal de la masa obrera, usted no llegará a nada. Pero decir también a los obreros,
sin la colaboración fraternal con el capital, que es una parte de la nación, y que se puede utilizar para el bien común, sin los industriales, sin los ingenieros, si todos no se unen, todos fracasarán. Y el gran cambio del siglo es este, y no hay otra solución. Ustedes ven ahora como aquí ya, en la Moncloa tenían los consensos, después de muchas horas a discutir con el señor Carrillo y con el muchacho González, llegaban a pobres soluciones que por fin se destrozaban al día siguiente. Pero la verdadera solución, si queremos salvar Europa, es una base social, y la base social es esta: el bienestar de la clase obrera, el fomento de la vida económica en una colaboración completa. Y es... En los años del nacionalsocialismo, antes de la Segunda Guerra Mundial, se ha duplicado el nombre de casas obreras en Alemania. Duplicado. Cuando usted ve estas chozas en tantos barrios, y cuando se ve estos carteles inhumanos en los barrios de las grandes capitales, que se imagina la miseria de esta gente, o en las chozas, o amontonado en estos pisos a 20 kilómetros de las ciudades. Y cuando se piensa Hitler, centenares de millares de casas, no de pisos, con su jardín, donde los niños podían jugar, donde se podía tener algunas lechugas, donde el hombre podía respirar a la tarde. Cuando se veían estas fábricas completamente renovadas, modernizadas, con sus piscinas, con sus deportes. Cuando se veía el trabajo de las autopistas, 7.000 kilómetros de autopistas, y para permitir a toda la gente obrera de utilizar para su descanso, para su instrucción, estas autopistas, el coche popular. 5 marcos por semana para tener un coche popular. Pueden hablar a ellos de vacaciones y de obras sociales. Todas estas cosas se ha hecho duplicando los recursos de la masa obrera en el tiempo de Hitler. Ganaban el doble, con una vida que quedaba más o menos al mismo precio. No ha llegado nunca a subir de 1% por año, promedio 0,8%. La gente ganaba el doble, de verdad, porque ahora gana 5 veces más, pero la vida cuesta 10 veces más. ¿De qué sirve? Y así se había reconstituido una vida extraordinaria, fomentando industrias nuevas, creando todos los productos que faltaban a Alemania, estos productos artificiales que se convirtieron en verdaderos milagros económicos. Hay que no olvidar que Hitler, después de estos pocos años de transformación interior de Alemania, ha tenido que hacer frente a una guerra mundial fantástica como nadie nunca la ha conocido, y ha resistido 5 años con todos sus recursos propios, y cosa completamente nueva en el mundo, sin la colaboración de un judío. Ha bien explicado, explican siempre. No hay que venir a decir si Hitler ha podido dar trabajo a 8.800.000 obreros más, si ha podido dar a toda la masa obrera casas espléndidas, hacer autopistas, fomentar una industria nueva, es porque preparaba la guerra. Los números están también a la disposición de todos. Durante los 3 años de resorción del paro, Alemania ha gastado por su esfuerzo militar 4%, Francia 8%, el Japón 8 y 2%,
y Rusia soviética 9%. Es el país que gastaba menos en su esfuerzo militar. Donc fue una cosa, un éxito puramente económico-social. En lugar de decirse, tenemos un gran país unido, 80 millones de habitantes, con un moral fenomenal, con una gran unidad nacional. Hasta el 99% de la gente votaba de verdad por Hitler. Porque cuando había que votar en el Saar, bajo la autoridad de los aliados, con tropas inglesas, italianas, francesas, en esta ciudad y en esta provincia, han conseguido el mismo resultado. Y hasta no se había permitido a Hitler de venir ni una vez a hacer un discurso en la provincia del Saar, porque estaba exactamente igual. Podían decirse, ahora ya pues, vamos a vivir tranquilos. No, lo que han hecho es unir todas las fuerzas, las más nefastas del mundo, para estrangular a Hitler. Hitler no quería la guerra contra el Occidente. En el frente ruso, en las filas de las SS, que eran las armas, los ejércitos de choque, estábamos 60% de los efectivos, los no alemanes. El millón de soldados de la SS contenía 600.000 no alemanes. Lo que es la prueba evidente que Hitler quería no una Alemania absorbando Europa, pero una unión fraternal de los europeos. Igual que había hecho con las clases sociales por su reconciliación, quería, una vez que se había protegido Europa del peligro soviético, reunir por fin los europeos. Y el hecho de dar su confianza en su arma privilegiada a los no alemanes nos indica perfectamente que estaba no solo dispuesto, pero decidido a la reunión, no a la absorción tampoco. Hitler no era un hombre que quería un poder anónimo y tiránico por toda Europa. Era un hombre que había comprendido muy bien el problema, no solo de las naciones, pero de los regionalismos. Porque un poder fuerte puede permitir muchas expansiones. Y si hay en Europa 100 culturas distintas, son 100 riquezas. Y tenía estas ideas tan fuertes que un día yo hablaba con él de este problema y me contestó, yo quiero respetar a tal punto los regionalismos que he hecho distribuir bonos para los alimentos y todos los productos del racionamiento. He hecho distribuir bonos distintos según las regiones, porque hay regiones que comen más carne, otros hacen pasteles con más harina. Y pensaba hasta estas cosas, detalles, pero que son pruebas de su concepto de una Europa muy diversificada. Pero una Europa así, como cualquier país, no se puede concebir sin una fuerza del amor, del que piensa y del que manda. En la vida hay siempre alguien que manda. Y no se puede imaginar nada sin alguien manda. Hitler, es evidente, habría robado a su mujer el saco cuando han violado a la chica, mano dura, un poquito tarde. Habría hecho una Europa fuerte, pero diversificada, y la